Bendiciones, bendiciones, muy buenos días. Ya hemos empezado Tefilá profético. Gloria a su nombre. ¿Cuántos están expectantes esta mañana? Lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos están expectantes esta mañana para recibir la potente palabra de Dios? Dios está haciendo muchos milagros a través de estos tefilás. Les pido a todos mis hermanos que están recibiendo sus bendiciones que por favor nos manden videos o nos manden su escrito, su testimonio de las liberaciones y de las sanidades que Dios está haciendo a través de esta poderosa palabra. Le pido a todos mis hermanos que por favor lo hagan. Así que muy bien, vamos a orar. Acompáñame por favor esta mañana para que la palabra fluya. Bendito Dios. Amado Padre, gracias Señor por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias Padre porque sabemos que estás con nosotros, estás en nosotros. Y Señor, te pido de una manera muy especial que este día, como todos los días que nos hemos dispuesto a traer la palabra de Dios, Señor, fluya hasta donde tú has diseñado. Entre, cambie, transforme, bendiga a todos mis hermanos, Señor, que esta mañana se han levantado a escuchar tu palabra, a buscar tu rostro y tu corazón. Gracias, papito. Sana, liberta y haz tu voluntad, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mando un gran abrazo a todos mis hermanos que ya se están levantándose de su cama para poder escuchar la palabra de Dios. Siempre les recomiendo que traigan su cuaderno profético y su lapicero para poder escuchar y atender a la potente palabra de Dios. Vamos a ver esta mañana el Salmos capítulo 7. Es un salmo muy poderoso. Es una oración bien específica. Estamos aprendiendo cómo David oraba en su intimidad. Oraba cuando tenía pruebas. Hemos hablado acerca de ayer de la prueba, pero hemos entendido que no es prueba, sino es juicio contra Dios, y a veces nos ponemos en juicio contra Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la oración por vindicación. La oración por vindicación. Ahora, vamos a describir un poco qué cosa es vindicar. La palabra vindicar es vengar, pero esta venganza se refiere más a defender, especialmente por escrito, a quien se haya injuriado o calumniado injustamente. Dicho esto de una persona para recuperar lo que le pertenece. Gloria a Dios. Miren, esta palabra vindicación es importante porque van a haber ocasiones que te van a parecer injustas las cosas que te pasan, ¿no? O injustas las cosas que el enemigo a través de personas puede ocasionar en tu vida. Por eso es importante conocer las diferentes situaciones que uno pasa en la vida. Es importante que nosotros podamos hacer vindicación, una oración de vindicación, para que se haga justicia, digamos, en un juicio, en una operación injusta, ¿no? Obviamente tenemos que nosotros partir desde el plano espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces nuestras armas, nuestra lucha no es espiritual contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces la palabra vindicación es muy importante porque se refiere acerca de una venganza o, mejor dicho, para entender mejor, defenderse especialmente por escrito, o sea, legal, a quien se haya injurado, calumniado o injustamente atacado, ¿no? Dicho de una persona para recuperar lo que le pertenece. Muy bien. Ahora vamos a leer todo el Salmo. Miren lo que dice mientras anotan la palabra profética y la palabra proclamada de esta mañana. Dice Jehová Dios. Acá Dios es Elohim. ¿Ya? Dios mío, Jehová Elohim mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el pozo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta potente palabra. Muy bien, esta oración quiero poner en contexto las cosas claras. Esta oración está hablando acerca de vindicación, o sea, de que haya un juicio para que Dios le devuelva lo que le han robado o lo que era injusto o estaba siendo acusado injustamente. Ahora, otro punto importante que debemos saber es lo que dice aquí: canto a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Ahora, cuando habla acerca de este Cus era el servidor del rey Saúl. Recuerden que Saúl buscaba la muerte de David, o sea, en muchas ocasiones buscó matar a David. ¿Están conmigo? De una manera injusta. No estamos hablando solamente de llevarlo al juzgado, no estamos hablando
acerca de darle una carta notarial o de con palabras acusarlo o querer meterlo a la cárcel. No, estamos hablando de que Saúl quería matarlo. Y Cus buscaba su cabeza. Esto es muy poderoso y es muy tremendo. Ahora, otro punto importante que quiero dar y poner en la mesa es lo que dice el Salmo 11. ¿Están conmigo? El Salmo 11 es importantísimo, es muy importante. Ahora, hay mucho pan por rebanar aquí, pero quiero dejar claras las cosas. Ya quiero dejar clarísimas las cosas porque de esta manera se entiende esta palabra y también podemos entender nosotros para poder hacer y poder nosotros tener un tefilá preciso y saber qué hacer cuando se presente esta situación o enseñar a otros cómo deben presentar del Señor o presentarse al Señor cuando algo está mal o está injusto o hay un juicio o te van a hacer juicio o quieren tu vida, matar tu vida o llevarte al extremo de una situación. Por eso que el Salmo capítulo 7 versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué está diciendo acá David? Que él llevó en juicio al trono de tronos, al juez de jueces. ¿Sabías tú que tienes que llevar todas las situaciones que estás viviendo y pasando delante del juez justo? Delante de un trono, delante de hacer juicio. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, tú tienes que acercarte al juzgado, porque hay un juez justo. Dios es el juez justo. Y hay cosas que tenemos, si no son cosas, todas las cosas, tenemos que llevar al trono, a Dios, para que Dios pueda poner tu mano y juzgar. Esto es muy importante, ¿eh? Este es el punto, uno de los puntos más importantes, porque tenemos que ver las cosas desde la raíz y tenemos que entenderlas. ¿Por qué David ora por vindicación? Esto es muy importante. Es importante. Miren, la palabra hebrea del Salmo 7:11, que dice Dios es juez, en el hebreo significa o es shafat, que significa juzgar, es decir, pronunciar sentencia por o contra, vindicar o castigar. En un juzgado, un juez te vindica o te juzga o te castiga. Contener, defender, gobernar, juzgar, litigar. Verbo que significa juzgar, gobernar. Esta palabra, aunque muchas veces es traducido como juez, es mucho más inclusiva en el concepto moderno de juzgar y abarcar las facetas y las funciones del gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, esto es muy importante. Todo esto se entiende porque Dios mismo es la suprema autoridad, escúcheme bien, porque es la fuente de autoridad. Y tenemos que aprender nosotros a llevar toda situación delante del trono. Porque hoy tienes que poner tu mente, entender que en el cielo también hay un trono y hay un juez supremo. Y juez perfecto como Él, no hay otro. Miren cómo nuestro corazón y nuestra mente debe cambiar acerca de Dios también. Y cuánto más si tenemos gente justificada y gente
que hemos aprendido a vivir en justicia y en santidad. Por eso la Biblia dice, y note esto, buscar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras está diciendo que el reino tiene su juez, tiene su rey justo. Y que este reino, este rey, con este reino, tiene su justicia, o sea, sus leyes, tiene su juicio, tiene su justicia. Y eso es lo más poderoso. Por eso hemos dicho que a partir de esta hora, todo lo que tú veas extraño, todos los problemas, todas las situaciones que tú no entiendas, ahora sabes que tus oraciones también son juicios delante de Dios, delante del trono. Ponte en modo juzgado. Pon tu oración modo juzgado delante del juez. Abogado tenemos, dice la Biblia. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo. Y esto es muy, muy poderoso. Esto es muy poderoso. Tenemos que cambiar y entender nuestra manera de oración. Nuestras oraciones no son cualquier cosa. Lo que hacemos no es cualquier cosa. Tú ahora cuando ores, sabes que estás delante del juez justo. Sabes que estás delante del Dios que juzga perfectamente. Ahora vamos a dar un nuevo salto. Cuando tú pasas de ese nivel, cuando tú pasas en un nivel de justicia, por eso que buscar el reino de Dios y su justicia es importante y poderoso, pasas a un nivel de juez. No, voy a repetir. Ya. Dios nos dio la autoridad de ser reyes y sacerdotes, o sea, jueces. La Biblia dice que Dios se sienta alrededor de dioses y juzga. Rey de reyes. No. Hay mucha gente que debe entender que nosotros tenemos la unción de juez. Hay mucha gente que tiene que entender esta mañana que nosotros podemos juzgar también y podemos poner juicio a través de la palabra de Dios, ponerle límites, ponerle ordenanzas. Podemos juzgar. Podemos juzgar. Hay infinidad de versículos para que se llegue a este nivel y se pueda entender que después de que tú haces juicio y llevas todas tus oraciones y tus casos al juzgado, al juez justo, Dios te usa como juez. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Tenemos la unción de jueces. Miren, hay un versículo muy poderoso. Por eso es que mucha gente no entiende la posición del apóstol Pablo. Cuando en Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, dice la palabra de Dios que Bernabé y Saulo son enviados apostólicamente de la iglesia de Antioquía. Y en su primer viaje, empezando su ministerio, escúcheme bien, mis hermanos, viene un brujo, un falso profeta. Viene un hombre a hacer tropiezo, a resistirles, porque su presa, escúcheme bien, era alguien de autoridad. Ay, qué lindo es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos capítulo 3. Mire lo que dice la potente palabra. Capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús,
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas. Mire, cómo se transformó en realidad la personalidad real de este falso profeta, porque este falso profeta hablaba seguramente de Dios, y este hombre de autoridad, escúcheme bien, quería conocer a Dios, pero ¿qué pasaba? Había un falso profeta, pero este falso profeta no era profeta, sino era un mago. Este mago se llamaba Elimas el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Miren cómo los hombres satanistas, los brujos, hechiceros, los magos, resisten al evangelio, resisten a los apóstoles y profetas. Mi hermano, esos pastores que no están entendiendo que nosotros tenemos una lucha espiritual contra seres espirituales y contra hombres espirituales. Hay hombres satanistas, hombres brujos, hombres siervos del diablo que nos resisten, que no permiten que el evangelio llegue, o que desvían el evangelio de Dios. Oh, bendito es tu nombre. Sí, mi hermano, cuando se abre la obra de Dios, cuando uno empieza a abrir la obra, mi hermano, lo primero que viene no son ni siquiera demonios. Los demonios están bajo tus pies. Vienen hombres enviados para resistirte, para que no abras la obra, para que no empieces la obra. Hermano, los brujos te van a visitar, van a querer atormentarte, van a querer destruirte, van a querer volverte loco. Ahí hemos soltado la palabra de Dios en esta hora, porque hay pastores. Y compartan a pastores, mis hermanos. Compartan a grupos de pastores, porque hay pastores que no saben qué les pasa. Ahí han venido a visitarme, me están volando todo. Están escribiendo en las paredes. No sé qué me pasa. No fluye la palabra. No sé, no quiero orar. No estoy pudiendo escudriñar la palabra. Mi hermano, en los cielos hay brujos que están volando, que te están bloqueando la mente, que te están impidiendo, te están resistiendo, te están haciendo la batalla. Dios mío, estás en un pleito. Miren cómo Pablo y Bernabé estaban en un pleito con un falso profeta. Pero no era un falso profeta, era un brujo, era un mago. Bendito es tu nombre. Pero miren cómo el apóstol, porque ya dejó de ser profeta en ese momento, porque él empezó su viaje apostólico. El apóstol Pablo toma la autoridad y la unción de juez que Dios le había dado. Porque los apóstoles tienen unción de juez. No hay que juzgar de una manera espiritual primero. Miren lo que dice versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Justicia, juzgado, juez, juicio. Ahí está. Lo que está pasando aquí es un juicio. ¿Sabes qué pasó aquí? Antes de que Pablo haga esta operación, él fue al cielo, hizo juicio, oró, porque dijo: algo acá está pasando, aquí me están bloqueando, aquí se están oponiendo al evangelio. Pero se levantó como juez. Pablo se levantó como juez, porque eso es lo que uno recibe cuando está en el trono. No. Uno recibe del juzgado, uno recibe del juez una unción de juez. Mira lo que pasa aquí. Hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sabes qué está pasando aquí? Como les decía, usó la unción de juez Pablo. ¿Pero por qué? Porque fue primero al juzgado. O sea, era inaceptable, porque quería trastornar los caminos rectos del Señor. Bendito es tu nombre. Por eso le dice: mira aquí, la mano del Señor está contra ti. Bendito es tu nombre, Señor.
He aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás por algún tiempo. E inmediatamente le cayeron sombra y oscuridad. Bendito es tu nombre. Tinieblas. Y se volvió ciego. ¿Por qué? Porque él usó la unción de juez, porque estaba en el juzgado. Hizo un juicio. Bendito es tu nombre, Señor. Eso es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Nosotros tenemos una unción de juez. Pero primero tenemos que aprender a llevar todas nuestras situaciones al juez de jueces, a Dios y a Jesucristo que tenemos por abogado. Eso es muy poderoso. Por eso que la oración de esta mañana, la oración de vindicación, es una oración de juez, de juicio. No sé lo que estás pasando. Un poco vamos a ir al nivel, un nivel más abajo, o niveles más abajo, porque hay que entender primero los primeros niveles. No se vayan acá a comportar algunos como jueces de inmediato y vayan a juzgar mal. No, primero tienes que aprender a ir delante del trono, como David. Él pidió plegaria, oración por vindicación. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Y recuerden, vindicación es una es un juicio porque le están haciendo injusticia. Recuerden que David ya era rey antes que lo unjan como rey, que lo reconozcan como rey. Él fue muchos años antes rey, porque legalmente en el trono ya era rey. Y ojo aquí con esto, porque algunos de aquí son pastores antes que sean pastores, pero el diablo va a querer robarte tu bendición. Aquí hay muchos que son profetas antes de ser profetas, pero el diablo va a querer robarte la unción de profeta, la unción de rey, la unción de magistro, la unción de alcalde, de empresario. No sé qué Dios tiene para ti, pero tú tienes que saber que Dios te ungió y te quieren arrebatar en juicio lo que tienes. El trono, tenemos que ir al trono del juez, a la fuente viva. Bendito es tu nombre. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces David empieza a orar y dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame. En ti he confiado, dice, sálvame de todos los que me persiguen. Esta palabra he confiado en el hebreo es hazak, que significa huir, pero huir por protección. Miren, escúchenme bien. O sea, lo que David está diciendo aquí: sálvame, protégeme. Está hablando que David huyó por protección. Ay, mi hermano. Hay veces que tenemos que huir por protección, porque ya nosotros no podemos. ¿Cómo es eso de huir? Por eso dice aquí: he confiado. Esta palabra he confiado es huir por protección. También significa huir por protección. Confiar, abrigar, acoger, amparar, confiar, esperar, refugiar. Significa he confiado. He huido por protección. Verbo que significa refugiarse. La palabra literalmente se refiere a buscar la sombra de un árbol. Tremendo. O refugiarse en Sión. Dios, Yahweh, dice el Salmo 91, que bajo su sombra, bajo sus alas, debemos estar. Bendito es el nombre de Jesús. Y esto es curioso y es interesante. ¿Por qué? Porque él clama a Dios
Y dice, en ti he confiado. O sea, a ti he huido. Estoy bajo tu sombra, bajo tus alas. He escapado, me he refugiado a ti para que me salves de todos los que me persiguen. Y líbrame. Líbrame. Ahorita está David delante del juicio, delante del trono. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y David empieza a autoanalizarse, porque para hacer juicio delante del Señor no es que un engreído se levanta y dice, yo soy el engreído del Señor y voy a presentar mi juicio. No, no, no. Él se escudriña. Yo te pregunto, ¿cómo estás esta mañana? ¿Qué has hecho? ¿Has vivido? ¿Has robado? ¿No amas a Dios? ¿Has pecado? ¿Cómo te has comportado? Porque miren, esto es increíble. O sea, tenemos que llegar a este nivel de santidad y de vida. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Hay un versículo muy importante. ¿Dónde está? Se me ha perdido. Versículo 8. Gracias, Espíritu Santo. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Qué le está diciendo David a Dios aquí? Dios le está diciendo, echa juicio sobre mí. Mátame, castígame, méteme a la cárcel. Pero yo en mi juicio, en mi justicia, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, júzgame. Mira el versículo 8, dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y le dice, júzgame. Y este no es el primer versículo. Hay muchos versículos donde David se acerca al trono y le dice, júzgame, Señor, júzgame. Alguien aquí puede levantar la mano y decir, Señor, júzgame. Le está diciendo, échame juicio. Y si hayas algo que no está bien, me castigas. Solo alguien capaz de vivir en integridad puede decir esta palabra. ¿Es posible hacerlo? Sí, Jesús a mí lo dijo. Hoy también lo podemos decir. Júzgame. ¿Cuántos pueden decir júzgame? Porque juicio no se refiere solamente pero justicia no solamente se refiere a vivir en santidad o en pecado, sino tus actos deben ser justos delante de tu familia, delante de la gente, delante de las personas, delante de todos. David llegó a ese nivel de decirle, Señor, júzgame, mete juicio sobre mí y vas a ver que allá, oh santo, estoy en santidad. Es posible. Es posible ese nivel. Es posible vivir en ese nivel. David lo hizo y David era un hombre. Él se equivocó muchas veces. Pero él sabía cómo ordenar su vida. Él sabía cómo santificarse. Él sabía que lo mejor es vivir en justicia. O sea, tú tienes que llegar a ese nivel de santidad y de justicia. Justicia. La santidad es una pequeña parte de la justicia. Por la justicia de Dios, tus familiares te van a odiar. Sí, mi hermano. Por no participar en un enredo, por no participar en la compra de algo ilegal, por no participar en algo que está en contra de Dios, te van a desheredar, te van a odiar. Pero la justicia de Dios te va a guardar y te va a bendecir, hermano, hermana. Por eso dice el versículo 3, antes de llegar a decirle a Dios, júzgame, él se hizo un autoanálisis. Él se escaneó. Él se dobló de rodillas. Y es posible, ¿sabes por qué? Por nuestro espíritu. El espíritu tiene una parte muy poderosa que es la conciencia. La conciencia es la parte de nuestro espíritu que nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Yo sé que si tú
hoy te doblas de rodillas y usas tu conciencia. Escúcheme bien, tu conciencia gracias a la palabra de Dios, porque sin palabra tampoco no hay conciencia. Porque la conciencia tiene que ser primero sanada a través de la palabra y la administración del Espíritu. Por eso dice la palabra en 1 de Timoteo, que hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Por eso que primero tiene que venir una sanidad, una libertad y una liberación. Bendito es tu nombre. Pero cuando Dios sana tu conciencia, ya no está cauterizada, sino está sensible. Como dice la palabra de Dios, el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Así como el Espíritu conoce lo profundo del hombre. Por eso es que uno llega a ser perfecto, santo, en muchas áreas. ¿Por qué? Porque su Espíritu está vivo y va a dar fe y va a moverse y va a picarte tu interior. Hay no sé cuántos aquí no pueden dormir cuando la conciencia se activa. ¿Cuántos aquí no pueden dormir porque la unión con el Espíritu Santo y tu conciencia, o sea, tu espíritu, te va a rearguir de pecado? ¿Por qué el Espíritu Santo puede rearguir de pecado a una persona? Porque la conciencia de esa persona se activó, está vivo. Bendito es tu nombre. Entonces, cuando tú llegas a un nivel alto, puedes tener la conciencia limpia. Y la conciencia te va a ayudar a discernir lo bueno y lo malo, a cómo estás viviendo, qué cosa estás pasando, qué cosa estás haciendo. Estamos hablando de cosas profundas esta mañana. Entonces David dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra paga en el polvo. ¿Qué está diciendo acá David? Si yo he pagado mal, si he hecho mal, si he vivido injustamente, que los enemigos vengan y me paguen y me hagan daño y que mi alma sea destruida, pues. Y mi honra esté en polvo. Mi vida en la tierra. ¿Por qué David puede llegar a este punto en cuanto a su relación con sus enemigos? ¿Por qué? Porque él usó su conciencia y su conciencia le decía: estás en santidad, mi hermano. Corre confiado. Por eso que la santidad y la justicia nos hace vivir como leones. La Biblia dice que los justos son como leones confiados. Leones confiados, mi hermano. ¿Por qué? Porque uno vive con su conciencia limpia y no teme a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque está ahí en santidad y en justicia. Por eso, para hacer juicio delante del trono de Dios, primero tienes que hacer una introspección, una autocrítica. Tienes que buscar en tu interior, en tu espíritu, en tu conciencia. Tu conciencia te tiene que ayudar a buscar, a entender. Ay, no sé cuántos aquí pueden decir eso. Entonces ya perdí el juicio. No, ya puedo ver a algunos que están pensando así. Mi hermano, pero yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a vivir así? ¿Hasta cuándo? Entonces, ya no me acerco al juez justo. No estoy diciendo eso. Más bien ahora es donde tienes que acercarte al juez justo. Obviamente pidiéndole perdón y no volviendo a pecar. Pero si tú crees que tu vindicación es justa y necesaria, te aconsejo a que te acerques delante del trono. Sí, la Biblia dice: examíname, Señor. David decía: examíname, Señor. Él te va a examinar. ¿Habrá algo oculto para el Espíritu? ¿Sabes por qué la gente no sabe cómo está viviendo? Porque no ora y no le dice: examíname, Señor. Hazme conocer los más íntimos pensamientos. ¿Sabes cuál es la ventaja de hacer tefilá? Y esto lo enseñó al inicio, no ahora, sino mucho antes. Tefilá es: examíname, Señor. Cuando tú te acercas al Señor y te unes a Él,
y eres uno con Él, antes de todo eso, Dios te examina, Dios te prueba y Dios te lleva a ti a tener una introspección de ti, a que tú veas tu vida, a que tú sepas cómo estás viviendo y arregles tu vida delante de Dios, para que así Dios pueda unirse cada vez más contigo. Eso es tefilá. Eso es tefilá. Yo oro para que la gente esté entendiendo lo que estoy hablando por el Espíritu a través de la palabra. Entonces David, del versículo 3 al 5 hace un autoanálisis, un autoexamen de su vida. Y el Espíritu, junto al Espíritu Santo, nos van a ayudar en qué estamos mal. Por eso también necesitamos de la ayuda de un Padre espiritual, para que nuestros caminos sean, los caminos torcidos que tenemos sean alineados. Los comportamientos torcidos que tenemos sean alineados. Las cosas comunes, caseras que tenemos sean alineadas. Por eso Dios te pone un Padre espiritual que te ayude a vivir en justicia. Bendito es el nombre de Jesús. Y después ya dice, yo viví en santidad, y si alguien de mis enemigos que le he hecho mal, voy a pagar por eso. Pero dice el versículo 6, mira, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio. Ahí está. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Dios mío. Ya el juicio está hecho, pero tenemos que hacer juicio delante del trono. Bendito es tu nombre. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y ahí es lo que le estaba diciéndoles. Dios se acerca y le dice, júzgame, Señor, júzgame. Ahora, por otro lado, no podemos olvidar que el rey David era rey y podía juzgar. Él podía juzgar, ¿se recuerda? Él podía hacer juicio. No, todavía no. Bueno, todavía no era rey, porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero después él fue rey. Por eso que David podía ser buen rey. Porque él conocía al juez. ¿Están conmigo? Bendito es tu nombre. Versículo 9, 10 y 11, ¿qué habla? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahí está. Por eso que el juez justo del cielo, el juzgado del cielo, es perfecto. ¿Por qué? Porque él prueba la mente y el corazón como nadie. Al juez de la tierra le puedes engañar, al juez de la tierra le puedes sobornar, al juez de la tierra puedes hacer lo que te da la gana. Pero al Rey del cielo, nadie lo puede sobornar ni coimear, porque Él va a escudriñar tu corazón y tu mente. Por eso esa gente que en la tierra hace injusticia, tú crees, ellos creen que va a quedar impune. No, déjenme reírme, porque el juez justo no lo ve así. No, Él va a hacer juicio, mi hermana. Él va a hacer juicio, mi hermano. Por eso dice, mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré. ¿Qué más dice? Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Los impíos hacen juicio injusto, pero Dios va a juzgar. Tremendo, poderoso. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. No estamos hablando de cosas. Él va a afilar su espada. Él va a meter espada. Va a cortar. Armando tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. ¡Armas de muerte! ¡Ay, bendito Dios! Espíritu Santo. Hay gente que se muere de la noche a la mañana. Hay gente que dice, estaba sano, era joven. ¿Por qué? Porque Dios
lo mató. El juez emitió juicio. Ya labrado saetas ardientes, dice. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. Por eso digo, cuando la gente hace juicio injusto o hace daño a la gente, roba, quita propiedades, en fin, etcétera, etcétera, se están preñando de iniquidad. O sea, hay una iniquidad que está en su estómago, que está creciendo en su vientre. Y eso va a parir. Y va a concebir la maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ya vemos en la parte del 12, del 13 al 16, vemos cómo David sabe las consecuencias de la injusticia. Sabe las consecuencias de ponerse delante del Señor y hacer juicio, y Dios va a pagar a los injustos, a los inicuos, a los malvados. Por eso tenemos que confiar en Él. Por eso tú tienes que confiar en Él y hacer juicio, justicia, presentar delante del trono lo que estás viviendo, pasando. Si tú tienes una situación injusta, preséntale delante del trono, pero tienes que presentarte como les estoy enseñando, sabiendo que tienes que correr al Señor, ir a su protección, ir a su sombra, ir a su regazo. Después tienes que hacer una introspección de tu vida. Quizá tú eres el error, quizá tú te has equivocado, quizá tú has hecho tú la injusticia. Después tienes que decir: Señor, júzgame, porque estoy en santidad, he hecho bien. Después, ¿qué tienes que hacer? Saber que Dios no se complace con la maldad. Él tiene espadas, tiene saetas, tiene armas, y va a matar, armas de guerra, armas de muerte, para aquellos que hacen juicio en contra, juicio de maldad, hacen legalidad. La legalidad es importante para hacer juicio. Y Dios paga a todos aquellos que hacen injustamente, o los que corren ilegalmente, o los que operan en maldad contra otros. Por eso la gente inicua, impía, que hace actos injustos, creen que viven bien, mi hermano. Creen que por la coima van a estar bien 20, 10 años, 5. Mi hermano, esa gente va a pagar. Dios mío. Los corruptos van a pagar. Santo es el Espíritu de Dios. Y vamos a proclamar esta palabra, mire, del Salmo capítulo 7, versículo 15. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Hoy declaramos que el pozo que ha hecho nuestros enemigos, ahí van a caer. Satanás, el pozo que ha hecho, ahí vas a caer. En el nombre de Jesús, así lo declaro. Todas las trampas, todos los pozos, todos los huecos, todos los planes satánicos que han hecho en mi contra, en contra de la embajada, en contra de tu familia, mi hermano, caen ahora en el nombre de Jesús. Ellos mismos van a caer en su hoyo, en su pozo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es muy poderoso. Estamos viendo cómo David hace un juicio, cómo se acerca al trono de Dios. Y termina la oración que dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová al Altísimo. El Altísimo, como Él no hay nadie, no hay otro más alto. Él está sobre todos. Tremendo cómo hacer juicio y justicia, cómo acercarte al trono del juez justo, cómo hacer el juicio. Hemos aprendido esta mañana cómo hacer la oración de vindicación, o sea, de juicio justo.
Y de ahí ya se salta al nivel de juez, lo que le estaba leyendo acerca de Pablo. Mandó un juicio, juzgó a este mago, a este falso profeta, y lo volvió ciego. ¿Por qué? Porque Pablo hizo juicio primero delante de Dios. Por eso que el evangelio es juicio. Juicio y salvación para otros. El evangelio es juicio y salvación para otros. Es muerte y salvación para otros. Por eso, ¿qué decía Jesús cuando él mandó a sus apóstoles? ¿Qué les dijo? Vayan, prediquen el evangelio, prediquen el arrepentimiento, prediquen del reino, evangelícenlo, sánenlo, oren por ellos, libérenlos. Pero si una casa es indigna, que sacúdete del polvo, porque el juicio va a ser mayor, dice, que Sodoma y Gomorra sobre ese pueblo. El evangelio es juicio o es justicia. El evangelio es juicio o condenación. Es muerte o vida. Es salvación o muerte, para ser más claro. El evangelio no es un juego, es un arma muy poderosa de salvación. Quiere salvar, Dios viene a salvar, pero también esa salvación viene con juicio eterno. ¿Qué más dice? Si tienes una casa y dices paz, esa paz va a reposar si hay un hijo de paz, si no, volverá a ti. Tremendo. Por eso es que el evangelio es muy poderoso, es muy poderoso. Entonces hoy hemos aprendido a presentarnos delante del Señor. ¿Y por qué no? Ser expertos en hacer juicio. Suena raro, ¿no? Hacer juicio. No, presentarnos delante del juez. Pero también podemos ser jueces. La unción de juez está para su iglesia. Y un buen ejemplo vemos aquí. Claramente él usa y dice Pablo, estoy hablando de Pablo, él usa y le dice: los caminos justos del Señor, trastornarás los caminos justos del Señor. Por eso es que él emite juicio y se vuelve ciego este brujo, este mago. Así que, Padre, gracias, Señor. Oro para que la injusticia se salga de tu cuerpo, hermano, hermana. Oro para que la injusticia sea derrotada, porque yo sé que tú eres un juez justo, Señor, y mi vida está en tus manos. Mi vida está en el juez de jueces. Oro para que Dios te haga justicia en lo que estás viviendo. Dios te sane y te restaure por el juicio y la justicia de la muerte de Jesucristo en la cruz. Por legalidad tú eres sano y libre. Él pagó en la cruz, eres sano. El juicio está hecho. Eres libre, el juicio está hecho. Por su llaga somos sanos. Ahora, también hay cartas en contra de nosotros. Eso habla Colosenses. Cartas de muerte en contra de nosotros. Cartas legales en contra de nosotros. Pero dice la Biblia que todas esas cartas legales fueron pagadas y clavadas en la cruz. Y de esa manera hemos vencido todos esos juicios, imagínate. Todas esas maldades. La paga del pecado es muerte. Eso quería venir. El diablo quería levantar contra nosotros. Escúcheme bien. Juicio. El diablo también levanta juicio contra nosotros. No creas. Ya, voy a hablar de ese punto. Ya. Ese es el Espíritu Santo. El diablo también levanta juicio contra nosotros. Por eso dice que el diablo está juzgándonos constantemente. Ay, Dios mío. Está acusando a los santos. Bendito es tu poderosa palabra. Poderosa palabra. El diablo también nos quiere meter
juicio y nos mete juicio. No. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, mire el versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, una nueva o días de reposo. Nadie te puede juzgar porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por las acusaciones del diablo. La mujer que fue encontrada, escúchenme bien, en el mismo acto del adulterio, había sido sentenciada a muerte. ¿Pero qué hizo? Dios mismo lo trajo a Jesús. Y el decreto de muerte que había en contra de ella fue absuelta por el juez y el rey justo. Y nadie pudo matarla. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos diciendo, mi hermano. Entonces, habían actas, cartas legales, decretos de muerte legales. El diablo también nos hace juicio. Pero ¿qué crees? Jesucristo pagó todo por nosotros en la cruz. Recorramos entonces al juicio que Jesús venció en la cruz y pagó todo en la cruz del Calvario. Cuando dicen gloria a Dios. Muy bien, gracias Espíritu Santo. Oro por la sanidad de todos mis hermanos. Si estás enfermo, agarra agua en tu mano y pon esa mano con agua en donde te duela. Y oro para que Dios te sane en esta hora. Oro por liberación. Oro también porque Dios haga justicia en todos tus pleitos y planes y cosas injustas que crees que estás viviendo. Hoy has aprendido cómo presentar delante del juez tu caso. Y oro para que Dios en su tiempo te haga justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Quiero bendecir a todos mis hermanos de la embajada, Karina, Liberata, María Esperanza, Marbella, Antonio, Lidú, Martita y a todos mis hermanos que se han conectado esta mañana. Les mando un abrazo, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Sé que muchos se han edificado. Compartan esa transmisión, por favor. Un saludo a mi hermana Cristina. Dios te bendiga, hija. Hermana Ana María Almirón, bendiciones. Mándame un saludo a todos los que están. Mónica, Dios te bendiga, hija. Saludos a todos los que hoy han estado disfrutando de esta palabra. Hermana Carlina, Dios te bendiga. Yolanda, Nilda, Dios te bendiga, hija. Saludos a todos. Abrazos, mis hermanos, Dios me los bendiga. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Mañana tenemos también tefilá. Así que no se olvide, por favor. Mañana también tenemos tefilá. Y el domingo sí no hay tefilá, pero sí hay palabra. Quiero hacerle recordar que estamos en Arequipa, Avenida Daniel Alcides Carrión, 217 La Pampilla, José Luis Bustamante y Rivero. Dios me los bendiga. Gracias al Señor por este poderoso tiempo. Si te ha bendecido esta palabra, esta enseñanza, compártelo, por favor. Compártelo. Bendiciones.